elecciones, por lo menos. Alfredo, nos están llegando mensajes... Eso es mala fe. Nos están llegando mensajes que nos están asegurando de gente que nos está llamando al programa diciendo yo he recibido la publicidad del Partido Socialista y no he recibido la publicidad del Partido Popular. Claro, pues, utilizando los mismos medios, utilizando los mismos métodos, el problema es que hubo mala fe y a mí, al Partido Popular no se le entregó ese censo, ese registro de personas que se habían inscrito para votar, hasta casi 72 horas después que al Partido Socialista. Don Alfredo, muchísimas gracias por habernoslo descrito, porque esto ya, después de haber descrito lo que nosotros hemos planteado aquí, del caso en el cual se le acusa de un pucherazo al señor Blanco, vamos, es como para tranquilizarnos durante todo el día. Muchísimas gracias, don Alfredo. A usted, Paco muy amable, gracias. Y Monse. Bueno, vamos a ver, yo esto, pues, esta cuestión de la atención a los en este caso madrileños en el exterior, la he llevado en el gobierno de la Comunidad de Madrid durante bastante tiempo, por lo tanto, lo conozco más o menos bien. Primero, esto es un escándalo total y absoluto. Primero, yo estoy en contra de la modificación legislativa que se ha hecho. No sé por qué un señor que tiene la plena condición de ciudadano español por el hecho de vivir en Buenos Aires, para siempre o por un plazo de tiempo el que él libremente decida, le hemos decidido cercenar el derecho al voto. Paco, ¿cuándo se hace la reforma? Bueno, la primera vez ha sido en las elecciones municipales y autonómicas, se hizo como un año antes o una cosa así. Lo digo por destacar que casualmente se transforma la ley, oye, justo antes de las primeras elecciones en las que se prevé que pierda el Partido Socialista. Entonces, lo digo para que vayamos haciéndonos la transformación consiste en dos cosas, que a mí me parecen las dos muy graves. La primera, un señor de Carballino no puede ya votar en las elecciones municipales, aunque vaya todos los veranos a su casa de allí de toda la vida, que hay muchísima gente, muchos, sobre todo gallegos, pero también madrileños y de todas las regiones, que en verano o cada 2 veranos pues pasan el verano en Galicia o en su región y tienen ahí su casa, a sus padres, a sus primos, tal. Pues hemos decidido que, aunque sean españoles y estén censados en su pueblo, no tienen ya derecho a votar a las elecciones municipales. A mí eso me parece un escándalo. Segunda cuestión, segunda modificación. Si quieren votar, se tienen que apuntar. Es un voto rogado, a diferencia de lo que hacemos todos los demás españoles. Y eso ya, de por sí, dificulta mucho el que un señor pues tenga que cumplir todos esos trámites con el alejamiento que tiene de este tipo de cuestiones desde países a veces remotos, y también hace que se le ponga una traba que a mí me parece de verdad inconstitucional, porque un señor, no hemos extendido el derecho a la nacionalidad, nos hemos llenado la boca, nos hemos llenado, no sé por qué lo digo, si yo no soy socialista, se han llenado la boca a los socialistas de extender el derecho y tal, era un tema retórico, ¿no? Plural, majestático. Pero es verdad que se han llenado la boca de decir, extendemos el derecho, y resulta que lo que hacen es, a un señor le dan la nacionalidad, inmediatamente después dice, pero cuidado, usted en su pueblo no puede votar, y si quiere votar en elecciones autonómicas, y termino, elecciones autonómicas o generales, usted tiene que ir al voto rogado. ¿Qué pasa con el voto rogado? Primero es caro, porque tiene que mandar este señor, para empezar, una carta que se tiene que pagar en los certificados. Y segundo, da los problemas operativos que está dando esto. Si es por una cuestión de ineficacia, malo. Y si es por una cuestión de mala fe, que es lo que yo creo, peor. La realidad es que hay señores que en todos estos países del mundo a los que se refería el señor Prada, o no reciben las papeletas, otros reciben las papeletas en el sobre. Pero vamos a ver, ¿no es mucho más fácil que en el consulado haya, igual que en cualquier colegio electoral, un taco de papeletas de cada uno, y el que quiera y esté en el CERA, en el censo de ausentes, de españoles ausentes, residentes en el exterior, se le tache como... Es mucho más fácil, Paco, si quieres que vote. Claro, entonces... Claro, sí, pero si no tienes ninguna intención de que voten, pues es mucho más fácil. Termino de verdad, ahora sí. Hay algo que para el futuro nos tenemos que plantear. Si de todos los españoles que viven en el exterior, que son más de 1 millón de personas con derecho a voto, que no es ninguna tontería, solo votan el 10%, piden votar el 10%, y de ese 10% de verdad solo pueden ejercer el derecho porque no les llega a los demás la papeleta, solo puede votar el 5%, algo estamos haciendo mal. Algo está mal y por lo tanto hay que cambiarlo de manera inmediata. Carlos, muy rápido, porque tenemos una persona que de hecho se ha quedado ya, ha experimentado ya lo que es quedarse sin votar. Sumar mis testimonios a esos que están llegando por otras vías, el mío es directo. Yo vivo a 100 metros de Génova 13 y entre ayer y hoy es cuando han llegado todos los sobres de todos los partidos sin excepción. No, estamos hablando de cosas distintas, Carlos. Pero luego de la cosa que tú estabas hablando, de la cosa que tú estabas hablando, me ha extrañado que lleguen tan tarde todos, por cierto. No, pero Carlos, pero escucha, pero te quería preguntar, es que no es eso. Una cosa es la propaganda electoral que mandamos los partidos y eso cada uno. Y otra cosa es la Junta Electoral que tiene la obligación de facilitar el derecho a voto si yo lo solicito. Esa llegó en su día, esa llegó hace mucho. Pero que te quería preguntar que si esta ley que no te gusta está en vuestra intención, en tu partido. Pero no lo sé. ¿Te consta que se vaya a cambiar? No he profundizado, eso había que preguntárselo a Rubalcaba, que es el que se ha leído el programa entero. Yo no he profundizado tanto. Lo que digo yo.
Escucha, Carlos, Paco Granados, como ciudadano libre y miembro del Partido Popular, si a mí se me pregunta, yo estoy en contra y creo que hay que modificar esto porque no entiendo por qué tiene que tener derechos diferentes un señor de Cádiz que vive en Buenos Aires a yo, que soy un señor de Valdemoro que vive en su... Dejadme, porque tenemos conexión con una persona que ya ha experimentado lo que es perder el voto, pues porque se ha cambiado una norma, que no llegan las papeletas, bueno, y además resulta que es corresponsable de la expansión. Estela Santos, muy buenas noches. No sé si tienes conexión, Estela. Bueno, intentamos en unos momentos conectar con Estela, porque es una de las personas que nos puede contar lo que está pasando y las disculpas que les están dando, que son literalmente esotéricas. Lo que es manipulación clarísima es lo que cuenta Alfredo Prada de darle a uno el censo 48 horas antes para que mande las cartas y le lleguen antes las cartas. Pero han llegado a la vez. Yo decía que han llegado a la vez. No, en el exterior no. Carlos, estamos hablando de un grupo de personas que si no les llega eso no pueden votar. Claro, no estamos hablando de una persona en el barrio de no sé dónde en Burgos, en el barrio de no sé qué en Valencia. No, estamos hablando de gente que se puede quedar sin votar y que todos sabemos que son mayoritariamente de voto del Partido Popular. Estamos hablando de una cosa muy seria, ¿eh? No, bueno, suponemos que es voto mayoritario del Partido Popular. Me parece un atrevimiento. Yo creo que, vamos. Bueno, vamos a ver, en política luego nos van a dar unos datos para que te hagas una idea de si lo es o no lo es. Carlos, sí, bueno, no sé si Vicente que ya termina el momento. En política no hay casualidades sino causalidades. Y evidentemente el derecho de sufragio activo, es decir, el derecho de votar, es un derecho inherente a la persona. De hecho, en sentencias condenatorias penales llevan consigo anexa o como pena accesoria el no poder ejercitar el derecho de sufragio activo durante la duración de la condena. Luego no es un cachondeo. Pero vamos, en segundo lugar, por favor, en segundo lugar, registradas en el CERA que han solicitado el ejercicio del derecho al voto hay 136.380 españoles. Otro dato importantísimo, Galicia, Asturias y Canarias son las 3 comunidades autónomas donde hay mayor número de residentes españoles en el extranjero. El daño es enorme. ¿El Ministerio de Asuntos Exteriores dónde está? ¿Dónde está Trinidad Jiménez? Esta noche estaba en Málaga. Era uno de los 9 portavoces del acto político, por llamarlo de alguna manera, que estaba... Bueno, déjame un momentín porque tenemos ya conexión con esta persona. Estela, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estela, esto de que se pierda el voto resulta que ha empezado a convertirse ya, además, en una tradición, ¿no? Ya es una costumbre más de nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en las anteriores votaciones que a ti ya te tocó sufrirlo? Mira, pues sí, pues directamente en las elecciones autonómicas nos dejaron sin votar. Aún tengo las papeletas en un cajón de casa porque llegaron semanas después de las elecciones y es un hecho que se extiende sobre todo los expatriados, que explica que la participación en las elecciones fuera de un 3,7% frente al 25-30% que suele haber en ese tipo de citas en el voto extranjero. De verdad que es indignante. Yo soy española, he cumplido todos mis trámites, aún pago impuestos para España y no puedo votar. O sea, no tiene ningún sentido porque legalmente somos residentes ausentes y ahora entiendo yo muy bien por qué. ¿Qué justificación nos están dando para que ocurra este tipo de cosas? ¿Cómo se disculpan? Pues mira, hay un rosario de excusas. Puedes llamar de embajada a embajada, consulado a consulado, de Nueva York a Washington y todos te dicen más o menos unas excusas que van desde que ha habido problemas en el recuento de avales, echando la culpa directamente a los partidos políticos, hasta problemas en correos, que por lo visto pierden cartas y hay un sistema para seguir envíos, pero que no funciona, porque aunque se suponga que tu voto tiene que estar aquí el 5 de noviembre, aún no ha llegado. Con lo cual yo no sé qué está pasando. ¿Qué ha ocurrido? Porque nos contaba Paco Granados, aquí hay una reforma legal y casualmente justo después de esa reforma legal, oye, que es justo en las elecciones en las cuales se empieza a prever, y de hecho así se cumple, que el Partido Socialista va a perder. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, como bien decís, en la primera que se aplicó esta reforma electoral fue en las autonómicas, que fue la primera de gran castigo al PSOE y la primera de gran castigo al voto de los que estamos fuera. Desde entonces ya no es como antes que te enviaban el voto a casa. Ahora hay que hacer un cuádruple envío para lo que se llama rogar el voto, que ahora ya entendemos perfectamente lo que viene siendo rogar. Así que, ¿qué está pasando? Que en ese cuádruple envío muchas cartas se pierden por el camino. En otros casos, a poco que una carta se retrase, ya no llegas al resto del proceso. En otros casos no se informa del cambio, con lo cual la gente no está acostumbrada a solicitarlo. Y en muchas otras ni siquiera se envía porque es demasiado complejo el sistema y que es capaz del trabajo. Y hay mucha gente de la que estamos fuera es por el tema del paro que hay en España. ¿Tenéis datos, y además de todo esto, Estela, ¿tenéis datos para que nos hagamos una idea de hacia qué signo se mueve el voto en este tipo de plazas, por ejemplo en Nueva York, en la tuya? Es lo que te iba a decir ahora mismo. O sea, por lo general, la gente que está en sitios como en Estados Unidos son más o menos votantes del PP. Y te dejo un dato, por ejemplo, las elecciones de Madrid, en las autonómicas, en las que no pudimos votar en mayo, donde yo tenía que haber votado. De las 7.000 personas que votaron en esas elecciones, que es la mitad de quienes lo pidieron,
el PP tuvo más o menos mayoría bastante amplia, tuvo 1.000 votos más que el PSOE. También Rajoy ganó las elecciones en 2004 en el voto de los que estamos en el extranjero. Y datos como que te dejo uno curioso. En Venezuela, por ejemplo, los que están fuera solamente llegaron los votos de 8 personas de los 87.000 emigrantes que hay en ese país. Nada, pues seguro que los que están allí, muchísimas gracias Estela, a los cuales por cierto se les están expropiando las tierras, seguro que están encantados de ver a un Partido Socialista que comparte la amistad con Hugo Chávez. Muchísimas gracias Estela. Juan, yo no sé si sumarle ya esto a la lista de escandalillos, porque ya el término de la legislatura está siendo espectacular. Yo creo que son las últimas bocanadas que está dando el Partido Socialista, que ve que se le escapa el poder y que trata ya bueno, esto forma parte del ADN, del know-how del Partido Socialista, ¿eh? Pero yo estoy convencido que ni así, ni haciendo este tipo de trampas, de este tipo de zancadillas, Rubalcaba va a conseguir ganar las elecciones. Bueno, pues te doy la palabra enseguida, Eduardo. Nos vamos un minuto de publicidad y volvemos porque la lista de corruptelas es inacabable. Volvemos en nada menos de un minuto. Les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Pues a nosotros sí que nos salían los 3, a Óscar López no, a Óscar López se le caía uno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lorenzo, vamos allá con toda la lista. Que yo no me lo tengo que tener todo tan escrito, alguna notilla traigo, pero es que si no estaría perdido, como el señor López. Bueno, vamos a hablar de casos de corrupción, seguimos con la corrupción, también la Casa Real. Hoy El Mundo volvía a publicar una exclusiva sobre el caso Palmarena, una de las piezas separadas. Aquí tenemos al señor Inda, que seguramente nos podrá explicar algo más. Caso Urdangarín, le llamamos ya, van apareciendo nuevos datos. Carlos García Revenga, secretario personal de las Infantas, era el tesorero del Instituto NOS. Aquí estamos viendo un poco la estructura. El presidente era Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina era vocal de este instituto, el cual por la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, pues el juez considera que podría haber cometido un delito las personas de este instituto sin ánimo de lucro, pues de captación directamente de dinero público mediante facturas falsas, facturas infladas. Pero seguimos también con corrupción porque ha habido muchos casos y la verdad es que no damos abasto. Y tenemos también, hoy se ha hablado sobre el caso Eres en Andalucía, del señor Chávez, que para el que no lo sepa fue el padrino del señor Griñán, porque los dos estuvieron en Andalucía todo el tiempo allí hasta que el señor Chávez salió corriendo con una tasa de paro del 30% y un escándalo que todavía no había saltado, pero que ahora sí ha saltado. Pero ya nos hemos enterado de por qué había ERES falsos en Andalucía. En realidad esto se hacía para dar empleo, es la vieja estrategia socialista. Lo que pasa es que era para dar empleo a los amiguetes y para captar voto cautivo. Hay un auto de la jueza que es consecuencia de una petición del Partido Popular. Yo creo que la Junta de Andalucía, a través de sus políticas, lo que ha intentado siempre, y lo ha conseguido, es salvar a muchas empresas que estaban en situación de crisis. Las empresas más importantes de Andalucía. Y salvar también muchos puestos de trabajo que, como consecuencia de la ejecución de los expedientes de regulación de empleo en algunas empresas, ha habido irregularidades. Si las ha habido, pues mire usted que el peso de la justicia caiga sobre ellos. Minolles de irregularidades ha habido. Eduardo, vamos primero con el tema de Urdangarín, de la infanta, pues claro, ahora ya lo que aparece directamente es otra persona, el secretario personal de las Infantas, esta persona que comentaba Lorenzo, Carlos García Revenga, que aparecía como tesorero del Instituto NUS. Sí, la persona que manejaba los fondos que captaba el Instituto NUS y que, como estamos viendo, de forma manifiestamente irregular, eso al menos dice el juez y la Fiscalía Anticorrupción, esa persona que manejaba los fondos del Instituto NOS es el secretario de las Infantas, efectivamente. Con lo cual empezamos a tener ya un entramado excesivamente tupido, ¿no? Yo creo. Pues sí, el problema es que la Casa Real cada vez está más tocada y hay más protagonistas de la Casa Real implicados en el tema, ¿no? ¿Cómo se lo está tomando el rey esta historia? Pues yo me imagino que muy mal, habría que preguntárselo a él. Lo que sí es cierto es que la Casa Real se está intentando marcar distancias sobre este tema. Está estableciendo cortafuegos, lo que pasa es que no están funcionando, pero sí están intentando marcar distancias y están dejando a su suerte tanto al señor Urdangarín como me temo que en el futuro va a ocurrir con el señor García Revenga. Bueno, pues se incorpora ya con nosotros Luis del Pino, muy buenas noches. Y ayer, en unas cámaras ocultas que teníamos, en unas cámaras con personas tapadas de la policía, ellos nos decían
nos decían, en el caso Urdangarín estamos teniendo menos problemas para investigar como policías, y nos ponían como ejemplo el caso Campeón y nos ponían como ejemplo el caso Eres. El caso este que tan orgulloso se mostraba el señor Chávez porque dice que eran para crear empleo. Bueno, para crear empleo, y por cierto, aparece una empresa de nuevo, Matsa, Minas de Aguas Teñidas, oye, que casualmente había recibido más de 10 millones de euros en una subvención firmada por ¿quién, Monse? Por papá, ¿no? ¿Qué crees? Pero firmada por el ESA y bueno, y muchas más firmadas por también el otro alter ego, ¿no? El que fue consejero de Economía y que apunta absolutamente, por Griñán, efectivamente, todos los dardos en el procedimiento. Estamos mañana personados los letrados, porque nos ha llamado Mercedes Alaya a una vista, para que se discutan las medidas cautelares, es decir, para aquellos intrusos que hayan sido ya declarados y tienen la condición de imputados, pues devuelvan todas esas ayudas indebidamente cobradas. Entonces, mañana en Sevilla se discutirá sobre dicho objeto. Por otra parte, el auto al que se ha referido nuestro compañero y del cual tú podrás también expandirte, ¿no?, de una forma más pormenorizada, es bastante meridianamente claro. Es decir, hay 21 empresas, en principio, que han recibido ilegalmente numerario que supera además el importe de 1.200.000 euros, que se requiere preceptivamente la autorización del titular de Economía y Hacienda, que quién era en ese momento. El señor Griñán, con carácter previo a la ratificación, efectivamente, por el seno de gobierno. ¿De cuánto es decir, dinero que con hablamos? la ley en la mano, bueno, hablamos de un montante, es que ya solo el fondo de reptiles ya deja al particular unas cifras de numerario importantísimas. Sí, pero eso es el principio. Hablando en términos cuantitativos de uno de los casos de corrupción más graves de la cuantitativamente historia de España. Cuantitativamente más grave. También quiero añadir también porque está afectando al presidente como autónomo. Es que además Mercedes Alaya, pues al igual que Coro Cillán y al igual que Estela San José, para mí son las tres juezas ahora mismo donde están ejercitando la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado al margen de lo que es unas elecciones, ¿no? Coro Cillán por el tema del 11M, como todos sabéis, Estela San José por el tema blanco y Mercedes Alaya por el tema de los seres. El auto es demoledor porque además Mercedes escribe, bueno, son 70 folios cada vez que se pone a escribir, y tengo que remarcar que está teniendo muchísimos problemas con la Junta de Andalucía. Es decir, cada vez que se requiere para un documento, la Junta de Andalucía o bien recurre la resolución al particular o bien tarda días en aportar ningún tipo de A lo mejor le retiran el sobre para que no pueda votar, que es una práctica ahora que se extiende, vete a saber. No llega a la Junta, efectivamente, dicho requerimiento. Tengo la sensación, de todas formas, de que, bueno, pues la juez actúa un poco basándose en informaciones que le está proporcionando el Partido Popular, que como es lógico pues tiene... No. Me temo lo que estás insinuando, Carmelo, que está prevaricando. Puedo decir como letrada personal. Fíjate qué fácil es. En cuanto digo 10 segundos, Carmelo, hablan dos personas. No, Carmelo, adelante. Bien. Si la juez actúa en función de lo que insiste o insinúa el PP, es que está prevaricando. Si me dejas decir lo que quiero decir, entonces no, es que podrás criticarme lo que quiero decir, pero mientras tanto, espérate un poco, ten un poco de paciencia. Yo creo que la animosidad del Partido Popular, como por otra parte es lógica que la tenga en este asunto, porque socava el prestigio de la Junta de Andalucía y en concreto del gobierno socialista. Sobre todo yo creo que se llevan la pasta. Otro que sigue interrumpiendo. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Tú has afirmado aquí que la Consejería de Economía pues tenía que, por narices, dar visto bueno a esto. La Junta... Si te lees los estatutos, léete los estatutos de IDEA. Déjame que te diga, Simón, no te pongas todavía en guardia. Que yo no estoy siguiendo como lo estás haciendo tú. Es un desprecio al resto de las partes personadas. Es decir, dar una atribución al Partido Popular distinta al resto que queremos saber la verdad. Yo doy mi opinión que no es tan radical nunca como la tuya. No, la mía no es radical. La mía es por el derecho por en medio viendo los papeles. Pero primero intenta tener el Dejemos que sean los televidentes los que juzguen a cada uno, si nos importa. Tú no escuchas más que tu rollo. No, pero que yo veo los papeles. Y tú te traes tu rollo, como Rajoy, en un papel y lo sueltas, caiga quien caiga. No, déjame que yo diga algo. Sí, pero no te pongas, sí, como no te voy a confundir. No, que yo veo la normativa y se aplica la normativa. Vamos a ver, la Junta de Andalucía emite un comunicado diciendo que hay un error en la apreciación de la juez. Digo lo que emite la Junta de Andalucía. Yo no lo sé. La misma Junta... Pero me quieres dejar hablar, hombre. Pero es que quieres tener el respeto, un poquito de respeto. Es que no tienes respeto ninguno. No sabes lo que es el respeto. Monse, Carmelo... Hiciste novillos el día que daba la clase de humanidad, hombre. Carmelo, continúa y concluye. Bien, vamos a ver. Dice en un comunicado
que Economía y Hacienda no da el visto bueno a la concesión de subvenciones superiores a 1,2 billones de euros. ¿Te has leído los estatutos de IDEA? Que no, que te estoy diciendo... No, pero léete los estatutos de IDEA. Esta mujer es que no me... ¿Qué es lo que dice Mercedes? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? Tú quieres, escucha y luego opinas. Si ya sé que te va a parecer exótico lo que te digo. Pero que la defensa de la Junta ya me la conozco, Carmelo, que es mi contrario, ¿cómo no me la voy a conocer? Por favor, para un poquito, moderador, para que yo pueda decir algo. Dice que a partir de esa cantidad la aprobación corresponde al Consejo de Gobierno. Esa es la defensa que hace la Junta de Andalucía, no Carmen Previa autorización que yo no me lo sé. Responsable que yo no me lo sé. de Entonces, Economía. yo tengo la sensación de que todo va enfocado a que hay que cazar como sea a Griñán. Y a mí me parece que en este asunto, que me parece un escándalo, a mí me parece un escándalo este asunto, y lo digo desde el minuto cero, un escandalazo, que además tiene responsabilidades políticas. Y para mí las tiene ese señor que ha hablado, el señor Chávez. Pues fíjate que... Bien, déjame terminar, por favor. Oye, Carmelo, ¿cómo voy a poder concluir si hay 4 intervenciones? Muchísimo tiempo. Pero hombre, pero tú no te das cuenta de que a mí me interrumpen 5. Carmelo, deja hablar a los demás. Pero no me voy a dejar hablar, pero si tú me has interrumpido 2 veces, ella 4. Por favor, Carmelo. Yo si queréis me callo. Mira, me voy a callar. Me voy a callar porque, mira, es imposible hablar así. Lo siento mucho, yo así no puedo mantener un argumento porque soy 5. Dejadme que dé 2 datos sobre lo que ha ocurrido. Esa misma Junta de Andalucía que argumenta eso le ha negado el traspaso de expedientes de los SERES a la misma juez. Se los ha negado y se los han tenido que reclamar judicialmente. Dos, Griñán, esa persona a la que ahora directamente ya se la está acusando, cuidado porque después de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha seguido nombrando cargos a dedazo porque le ha dado la gana en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo digo para que pongamos en antecedentes de quiénes hablamos. Bien, vamos a ver. ¿Puedo simplemente decir el final de lo que quería decir? No. Bien, yo lo que pretendo es que en esta historia se haga justicia sin politizar. O sea, que quien tenga que caer, caiga, pero que no se ponga la animosidad exclusivamente en cazar a la pieza mayor, que es el señor Griñán, si a lo mejor el señor Griñán, que tiene presunción de inocencia, Monse y Paco. Ya sé que vosotros ya lo habéis sentenciado. Carmelo, estás equivocado que doña Mercedes Alayo nos ha dejado a todos los abogados sin vacaciones. Luego, declaraciones de imputados ha habido así y no aforados. Desde luego, cometes un error en el planteamiento. Si Mercedes Alaya o la intencionalidad de ella era ir contra Griñán o ir contra el de arriba, lo hubiera derivado ya al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo en su caso. Y sin embargo está haciendo las declaraciones en concepto de imputados de todo el resto y cuando ya haya concluido la instrucción lo derivará quien lo tiene que derivar. Luego fíjate si hierras en el planteamiento. Paco, tú ya la sentenciado. Paco, adelante. A ver si es posible que clavemos una frase sin que Carmelo se queja a papá de que le pegan en el cole. Porque es que siempre hay alguien que te pega coco. No digas esa chorrada, no es digna de inteligencia. Esa chorrada no es digna de inteligencia. Vamos a ver. Deja de quejarte sobre cómo es el debate y indigna de tu inteligencia. Focaliza, Carmelo. Vamos a ver. Querer, en fin, de alguna forma defender un escándalo de 700 millones de euros, que son 100 y pico mil millones de pesetas. Un escándalo que ha supuesto que el dinero que iba para los parados, no sé, ahora voy a eso, que el dinero que iba para los parados termine en el bolsillo de amigos, amigotes y demás personal afín al Partido Socialista, intentar defender eso es absolutamente imposible. Esto es el mayor escándalo desde el punto de vista cuantitativo de la historia de la democracia española en términos de corrupción, si se confirma. Ahora bien, querer que nos creamos los demás, Carmelo, tú que eres un hombre, en fin, aparte de inteligente e instruido, creer que 700 millones de euros desaparecen de las arcas públicas sin que se entere el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, eso no se lo cree. Que 700 millones los ha desviado un subdirector general, eso o se defiende porque hay que defender lo imposible, o desde luego no conocer cómo funciona una administración pública. Esto ha pasado por el Consejo de Gobierno, pero además, fíjate que hay una cosa muy importante. No solamente es que ha pasado por el Consejo de Gobierno y que ahí se ha aprobado por la Consejería de Hacienda, con toda seguridad, se acabó. ¿Consejo de Gobierno sí? Por el Consejo de Gobierno, ya, porque la Consejería de Hacienda. El responsable del Ministerio de Economía. Si solo termino muy rápido. Que eso ido al Consejo de Gobierno con un informe favorable de la Consejería de Hacienda, eso lo saben, vamos, todo el mundo. Pero es que hay una cosa que es también muy importante, Carmelo, que buena parte de esos fondos no han ido directamente por los costes normales. Se ha creado una estructura paralela con empresas públicas para distribuir esto. Y eso no se hace si no lo autoriza Hacienda y el Consejo de Gobierno de Andalucía. No, y esa estructura paralela, hay una cuestión más elemental, es que la propia jueza ha situado en una